Amén. Señor, te damos muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos aquí como tu cuerpo, tu iglesia, tu pueblo que somos, tu familia en la fe. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que nuestros oídos estén despiertos y nuestra mente receptiva. Te lo pedimos a ti ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a partir de la escritura de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Todos lo conocemos. Ahora vamos a repasarlo para entrar en el tema. Nos dice esa escritura: sed sobrios y velad. Velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y después añade: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se están dando en todos los hermanos, por todas partes, en todo el mundo. No es nada particular cuando te sientas que el enemigo está atacando tu fe, atacando tu carácter, atacándote de alguna forma, poniéndote a prueba. Recuerda que es una lucha global, generalizada, se da en todas partes, a todos los creyentes, a todos los hermanos. Y Dios lo permite, sin duda. ¿Y por qué permite Dios al león rugiente? Que nos puede provocar temor, nos puede poner en guardia, nos pone inquietos. ¿Por qué lo permite Dios? Dios lo permite para probar precisamente lo que leemos en ese versículo 9. Nuestra resistencia, al cual resistid, dice, resistid. La palabra resistid, cuando la miramos en el diccionario, tiene por lo menos dos vertientes. Una es resistencia física, por ejemplo, una columna, ¿verdad? Las columnas están para eso, están para resistir peso, para aguantar el edificio, para soportar presión. La columna, por tanto, es necesaria si queremos mantener un edificio en pie, bien coordinado. Esa es una de las interpretaciones, resistencia que es necesaria para mantener algo que necesitamos, algo que queremos que esté en pie. Los cristianos necesitamos mantenernos en pie muchas veces. ¿Por qué? Porque vamos a estar tentados a inclinarnos. Cuando hablamos de inclinarnos, significa que hay una oposición, hay algo que nos presiona y en vez de estar firmes comenzamos a ceder. Imaginaros si la columna que hemos edificado no es suficientemente fuerte y el edificio comienza a ceder. Entonces vendrá ruina. O no hemos calculado bien o le estamos cargando con demasiado peso. De una forma u otra, la columna está para estar firme, estar resistente. Resistencia es la palabra. Otro significado de la palabra resistir tiene que ver con cuando asumes una responsabilidad, cuando tienes que llevar a cabo una responsabilidad. Es algo más interior, más profundo, tiene que ver con perseverancia. ¿Eres capaz de perseverar aunque vengan dificultades? ¿Eres capaz de mantener tu palabra aunque vaya en contra de ti porque la diste? ¿Eres capaz de resistir a viento y marea porque te has comprometido? ¿Cómo está tu resistencia? O por el contrario, tu compromiso se debilita por momentos porque ves que te va a costar demasiado. Y entonces prefieres salir de esa responsabilidad. Quieres escaparte porque ves que te vas a quebrar, que no vas a poder cumplir. Las presiones ejercen una fuerza sobre nuestra mentalidad, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro ser, nuestro yo, nuestro ego, y nos pueden
nos pueden, esa es la palabra, nos pueden. ¿Qué significa? Que no tenemos la resistencia necesaria para seguir en ese lugar, en ese puesto, con esa responsabilidad. Lo vemos más a menudo de lo que parece. Hay muchas personas a nivel personal o a nivel familiar que emprendieron una tarea, pero después se echaron para atrás. ¿Por qué? Porque consideraron que era un coste excesivo. Pensaron que no iban a poder con aquello que habían emprendido. Puede ser un matrimonio. Una persona puede ir a casarse pensando que todo va a ser de maravilla, pero van a venir las pruebas, van a venir las dificultades. Y entonces tiene que comprobar, para eso son las pruebas, para comprobar nuestra resistencia. Como cristianos, tenemos también que pasar por las pruebas para verificar hasta qué punto somos resistentes, de qué estamos hechos. Cuando Pablo escribe a Timoteo, le da una escritura muy interesante que le habla a Timoteo, pero nos habla a todos nosotros. Es 1 Timoteo 3:15. Le está aconsejando, diciéndole que tiene que aprender, tiene que saber cómo conducirse en la iglesia. Tiene que aprender cómo relacionarse con los demás, cuál debe ser su ejemplo, su testimonio, cómo resolver problemas, porque Pablo le ha dado una responsabilidad a Timoteo y le dice cómo conducirte, tienes que saber qué hacer en cada situación, en la casa de Dios, en la iglesia, que es casa de Dios. Nos acordamos de aquella escritura también en Apocalipsis, cuando Jesús está dando cartas a las diferentes iglesias y le escribe a la iglesia de Filadelfia esto: al que venciere yo le pondré de columna en el templo de mi Dios, en la casa de mi Dios. Esa es la idea. La idea es que Dios está detrás de que nosotros, como hijos suyos, como creyentes, como cristianos, lleguemos a ser columnas. Gente bien construida, bien fundamentada, gente que es capaz de resistir lo que venga. ¿Por qué? Porque ha sido tan fundamentada en la verdad que no hay nada que le eche para atrás, no hay nada que la pueda doblegar, no hay peso suficiente en el mundo, en el universo, para echar para atrás a una persona totalmente edificada y fundamentada en la verdad. De eso se trata. Y Pablo le sigue diciendo a Timoteo algo que es muy interesante, que le dice acerca de la iglesia, de la casa de Dios, del Dios vivo, dice así, que es la iglesia columna, y baluarte de la verdad. Ahora, conectamos esas dos cosas. Columna de la verdad. ¿Qué significa columna de la verdad? Significa que está tan fundamentada en la verdad que va a resistir cualquier forma de engaño, cualquier forma de tentación, cualquier estrategia, cualquier cosa que amenace la verdad. La iglesia se va a mantener firme contra el engaño, contra la mentira. Columna de la verdad. Así que el sentido de columna, de nuevo, nos lleva, volviendo al significado, a la capacidad que podemos tener de sostener esa verdad en cualquier circunstancia. Incluso si hay un terremoto, incluso si somos sacudidos, incluso si las cosas cambian drásticamente, incluso si nuestra vida de pronto parece resquebrajarse por todas partes, pero porque somos columna de la verdad se sostendrá. Vamos a ser portadores de esa verdad. Y esa verdad es inquebrantable. Columna y baluarte, ese es en el otro sentido, es porque ya no se trata de algo rígido para sostener peso, se trata de algo incisivo, se trata de
algo mucho más activo. No solamente estamos llamados a ser una resistencia fuerte, firme, de columna, en sentido pasivo. También el cristiano está llamado a ser resistencia en términos activos. El baluarte es lo que sobresale de la muralla. Es una cuña o es un espacio que se abre hacia adelante, que es la primera fila de batalla. Es proactivo. La resistencia no solamente es algo que uno aguanta firme y no cede. La resistencia también es una decisión de dar un paso hacia adelante para que la verdad resplandezca, para que cualquier mentira, cualquier engaño pueda ser combatido. Columna y baluarte de la verdad. Vamos a la siguiente escritura. La encontramos en Santiago, capítulo 4, versículo 7. Y nos dice así, lo hemos oído muchas veces: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y aquí tenemos dos cosas muy importantes si queremos realmente aprender a ser resistencia como cristianos. Tenemos que estar sometidos a Dios. No podemos ir por nuestra cuenta. ¿Por qué? Porque la verdad tiene que estar en nosotros. No podemos pretender defender algo que nosotros no creamos. Entonces no resistiremos. No podemos pretender algo que nosotros no tengamos como convicción. Tiene que estar dentro, engranado, formando parte nuestra. Eso es por lo que el cristiano se tiene que fundamentar en la palabra. Si la palabra no forma tu personalidad, tu mentalidad, tú no resistirás a los ataques contra la verdad. Te faltarán argumentos, te faltará convicción. Algo te va a fallar. El cristiano está llamado a tener la verdad engranada en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios lo espera así. De hecho, eso forma parte del pacto. Jeremías 31 nos dice que Dios va a llegar un día en que va a deshacerse del antiguo pacto de la ley. Porque nadie está tan convencido, nadie está tan sometido como para defender esa escritura. No importa si es correcta, si es santa, si es buena, si es divina, no estaba en el corazón del pueblo. Y por tanto no estaban preparados para resistir firmes. Eran tentados y sucumbían. Venían las influencias de otros pueblos. Los pueblos vecinos eran idólatras y luego ellos iban y caían en la idolatría. ¿Por qué? Tenían la ley, tenían la palabra de Dios, pero afuera, no dentro. Podían tener una Biblia, y todos podemos ser cristianos que podemos llevar una Biblia, podemos tener una Biblia, o 2, o 3, o 5. Podemos tener una estantería llena de Biblias. La podemos tener en todas las versiones, en todos los idiomas. Y podemos incluso presumir de cuántas Biblias tenemos. Pero eso no nos asegura que seamos cristianos resistentes. No. Si no la tenemos dentro de nosotros, si no es ya parte de nuestra mente y de nuestro corazón, si no es nuestra mentalidad, si los pensamientos de Dios no han pasado a ser los nuestros, si lo que Jesús ha enseñado no lo tenemos asumido, nunca podremos ser resistencia cristiana. Nunca. No lo soportaremos. Cuando vengan las presiones y aumenten sobre nosotros, nos derrumbaremos. ¿Por qué? Porque teníamos muchas Biblias, pero afuera no estaban en nosotros.
La palabra de Dios tiene que ser implantada y tenemos que sujetarnos, someternos a Dios. No basta con ser oidores de la palabra, tenemos que ser hacedores. Porque si no somos hacedores significa que no tenemos convicción. Significa que no hemos escogido pagar el precio. Sí, eso es lo que dice la palabra, pero tampoco hay que tomarlo así. ¿Cuántos cristianos reaccionan así ante la palabra de Dios? Sí, es lo que dice, pero eran otros tiempos, otras circunstancias, es que para ahora las cosas no funcionan de la misma manera, es que ahora tendríamos que interpretarlo, tendríamos que ver cómo aplicarlo. Y de alguna forma empezamos a justificarnos de por qué no estamos sometidos a la palabra de Dios. ¿Por qué no la asumimos? ¿Por qué pensamos que tiene que cambiar? La palabra de Dios es la verdad, es la verdad. Y podemos dar muchas vueltas, con muchas justificaciones, pero nada de eso funcionará. Lo único que funcionará de verdad es la convicción de que la palabra de Dios es la verdad y que la vamos a obedecer. Nos sometemos a ella, nos sometemos a Dios. No somos solamente oidores, somos hacedores. Hacedores. Ese es un tremendo problema dentro de la Iglesia y por eso hay tan poca gente de la Iglesia que podamos considerar cristianos resistentes, bien fundamentados, capaces de arrojar luz y exponer el engaño y la mentira. La mayoría sucumben a muchos engaños. Tengamos cuidado con eso. Por tanto, estamos en el tema de resistir al diablo. Solo podemos resistir al diablo cuando estamos apoyados en el Señor. Solo podemos derrotar el engaño cuando estemos apoyados en la verdad. No podremos por nosotros mismos. Necesitamos los dos puntos de contacto. Yo voy a resistir a Satanás y lo voy a poner en fuga porque tengo conmigo una fuerza superior. Es la fuerza que exhibió David cuando peleó contra Goliat. Él tenía una fuerza superior. Personalmente no era más fuerte que Goliat. Pero quien sustentaba, quien soportaba, quien ayudaba a David era mucho más poderoso que Goliat. La palabra de Dios es tan poderosa, nos puede dar tanta fuerza que no importa lo que el enemigo quiera hacer o poner por delante. Somos suficientemente resistentes no solo para no ser vencidos, sino también para vencerle. Tenemos que entender este punto. La resistencia que Dios quiere poner en cada creyente, en cada hijo suyo, en cada cristiano, no es solamente para soportar el ataque. Nos lleva también, nos tiene que llevar a seguir adelante hasta la victoria. No hay rendición. No hay rendición. Esto es muy importante entenderlo. Vamos entonces a Santiago, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón, nos dice ahí, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona. No echamos para atrás, no retrocedemos. ¿Hasta dónde? Hasta obtener la corona. Jesús lo dice a la iglesia en Apocalipsis. Retén lo que tienes para que ninguno te arrebate, se quede con tu corona. Resiste. Eso es lo que está diciendo Jesús. El que resiste hasta el fin, ese será salvo. Examínate.
Mira tu corazón, tus convicciones, mira tus pensamientos. ¿Cómo están? ¿Qué haces cuando vienen las pruebas? ¿Qué haces cuando las cosas no van como te gustaría? ¿Qué pasa cuando la presión que se ejerce sobre ti parece demasiada y ya no sabes? ¿Estás dispuesto a defender la verdad delante de quien sea? ¿Estás dispuesto a decir la verdad a pesar de estar en un ambiente totalmente opuesto y contrario? ¿Cómo está tu resistencia? Porque tiene que ver con nuestro carácter. ¿Cómo está nuestro carácter? Tiene que ver con nuestra actitud. ¿Cómo está nuestra actitud? Tenemos que comprobar, y es por eso que vienen las pruebas, es por eso que nos encontramos con resistencia, con dificultades, con presiones, porque nuestra resistencia tiene que ser comprobada. Es básico, es fundamental en la vida cristiana. Si alguien te dijera, ¿eres tú la resistencia cristiana? ¿Qué dirías? ¿Eres tú la persona capaz de mantenerse en esa resistencia, venga lo que venga, hasta el fin, incluso si tienes que dar tu vida, porque no te vas a perder la corona que Dios te tiene reservada? ¿Es esa tu mentalidad o cuál es tu mentalidad? ¿O tienes un precio? Bueno, yo voy a resistir, pero hasta cierto punto. Porque ya si Dios me pide demasiado, si Dios me pide algo que ya no quiero dar, que ya no quiero renunciar, que ya no me apetece llegar tan lejos con Dios, Jesús dijo, cuidado con eso. Y entonces puso algunos ejemplos. El rey que va a la guerra, pero no ha contado las fuerzas y se va a enfrentar a un enemigo más poderoso. Y porque no ha calculado bien, se ve en derrota. No había calculado el precio. Si no calculamos el precio, permíteme que te diga que vas a ser derrotado. Porque te has pensado una cosa que luego no será. ¿Te has pensado que ser cristiano es solamente para los buenos tiempos? Ser cristiano es solamente para cuando hay prosperidad, hay paz, hay bienestar, hay comodidad. Algunos cristianos no son capaces ni siquiera de renunciar a lo más mínimo, a apagar una televisión, a levantarse en medio de un partido de fútbol para decir, se acabó porque ahora es la hora de leer la palabra o de ir a la oración o de ir a reunirme con mis hermanos. No son capaces. Y si hay que sacrificar algo, sacrificarán su devoción, su momento, su tiempo con Dios antes que a su propio deseo. Entonces, ¿cómo piensas si tienes una resistencia tan débil, tan mínima, que no puedes resistir la tentación, si no puedes sacrificar algo tan superficial como un programa de televisión, un sofá? Si no puedes eso, ¿cómo vas a renunciar a algo mucho más fuerte? ¿Y cómo vas a renunciar a tu propia vida? Y Jesús lo advirtió, ese rey que no ha calculado irá a la derrota. O el que quiere edificar una casa, una torre, lo que sea, pero ¿qué pasa si no ha calculado si la puede terminar? Se quedará a medias, no alcanzará la meta, no obtendrá la corona, quedará en vergüenza. ¿Por qué? La gente pasará y dirá, mira, este empezó, pero no ha podido terminarlo.
Serás un cristiano a medias, un cristiano medio hecho, medio cocido, que no resiste, que no soporta, que no es capaz de ir hasta el fin, que no es capaz de dar su vida por Cristo. Y si no somos capaces de dar la vida por la verdad que hemos creído, que Dios ha puesto en nuestro corazón, que está revelado en su palabra, si no somos capaces, permíteme decirte que estamos en un grave problema, porque estamos en tiempos muy complicados, muy difíciles. Vienen pruebas mayores, vienen pruebas muy grandes para la humanidad, pero especialmente para el pueblo cristiano. Pruebas tremendas de parte de la ley, de parte de los gobiernos, de parte del enemigo, que se va a ocupar muy y mucho de que no quede ningún cristiano en pie resistiéndole. ¿Estaremos en pie nosotros? ¿Habremos resistido? ¿Somos esa resistencia firme, inmutable, de calidad? En el libro de los Hechos encontramos, y en el Evangelio de Juan, encontramos un par de cosas que queremos compartir y queremos comentar. En Juan 17, si lo tenéis ahí, vamos a leerlo un momentito. Son unas frases muy sencillas de Jesús, pero con un alto y profundo contenido. Jesús está orando justo antes de que fuera llevado ante el Sanedrín para ser entregado a los gentiles y ser crucificado. Y Jesús está orando por la iglesia. Leemos esas escrituras. Dice así Jesús: santifícalos, es una oración, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y tenemos 3 referencias a la verdad. La primera está en el poder de la verdad para santificarnos. La verdad ha sido revelada al mundo y ha sido abierta para los creyentes, para que conforme la recibamos, dejemos que esa verdad nos saque de dentro todo aquello que es mentira. Eso es lo que significa santifícalos en tu verdad. Y ahora añade, esa verdad solamente está en su palabra. Solo la palabra de Dios puede hacer esa obra de santificarnos en la verdad. Si no conocemos la palabra de Dios, nunca podremos decir, yo conozco la verdad. Tú puedes estudiar, puedes ampliar tus conocimientos, puedes llegar a tener altos rendimientos o títulos o lo que te puedas imaginar. Puedes ser una eminencia en el mundo, conociendo ¿qué? Ciencia, lo que te puedas imaginar, filosofía. La filosofía es una búsqueda de la verdad y puedes ser un tremendo filósofo. Pero si no tienes la palabra de Dios viviendo en ti, no tienes la verdad. Pablo advierte a la iglesia, cuidado con la filosofía, cuidado con los pensamientos vanos, cuidado con tantas historias que aparecen por aquí y por allá, a veces en forma de moda. Es que ahora se lleva esto, es que ahora se piensa así, es que ahora se cree así, es que ahora... La humanidad está llena de eso. Y desgraciadamente la iglesia a veces también. Y aceptamos como válido y como bueno cosas que no son la verdad. Cuidado con eso. Es nuestra responsabilidad conocer muy bien la verdad, porque si no, no seremos santificados realmente.
Ahora, una vez que tenemos la verdad en nosotros, tenemos una tremenda responsabilidad. Ya no nos la podemos guardar, hay que darla, queramos o no. Te digo una cosa, la verdad que tú no das no es tu verdad. Sigue siendo la verdad, pero no está en ti. Es imposible conocer la verdad y callarse. Es imposible. Es imposible saber que hay una mentira y una verdad y tú te callas en vez de decir eso es mentira y esto es verdad. Es imposible. Si no lo dices es porque no lo ves claro, no lo has asumido, no es la verdad para ti. Y si no es la verdad para ti, no te santificará, no te preparará, no te equipará, no te hará resistente. No serás el cristiano que Dios quiere tener en los tiempos de prueba y tribulación. Estos tiempos requieren otra clase de compromiso, otra clase de resistencia. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Han sido santificados en la verdad, ahora la verdad está dentro de ellos y Jesús dice, y yo los mando al mundo. ¿A qué los manda? A vivir en la verdad, defender la verdad, proclamar la verdad. Y Jesús añade una tercera cosa, y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Y estamos llamados a seguir, continuar siendo un testimonio, un ejemplo para otros. Si nosotros mismos no somos un ejemplo de la verdad, no somos un testimonio de la verdad, porque estamos totalmente sumergidos en esa verdad, no vamos a convencer a nadie. Solo podemos convencer de la verdad desde la verdad. Si no, nuestras palabras serán huecas, nuestras actitudes contrarias, diremos una cosa y haremos otra. ¿Por qué? Porque no estamos santificados por la verdad. No hemos llegado a este punto. Hemos participado de la verdad, conocemos parte de la verdad, pero todavía no podemos decir yo soy columna y baluarte de la verdad. Yo soy resistencia en Cristo, soy resistencia cristiana. No lo podremos decir. Se requiere un compromiso sólido, mucho más fuerte. Es la responsabilidad. Es lo que encontramos en el libro de los Hechos. ¿Os acordáis cuando empezó la Iglesia? En Hechos 4. ¿Recordáis lo que pasó? Cómo la Iglesia empezó a crecer desde el día de Pentecostés. Y comenzaron a surgir también milagros, señales que los discípulos estaban haciendo, sanando cojos, sanando enfermos de diversas dolencias, reuniéndose cada día en el templo, llenando a Jerusalén de la doctrina de la resurrección, del Mesías, de Jesús. Estaban metiéndose en todas partes. Y finalmente vino la prueba. Entonces los gobernantes, las autoridades, echaron mano de ellos. Echaron mano de los discípulos, de los apóstoles. ¿Para qué? Para presionarles, para interrogarles. Merece la pena leer esas escrituras. Vamos a Hechos capítulo 4. Dice en versículos 17 y 20, fijaros en estas expresiones. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre.
Esto es lo que el gobierno, las autoridades de Jerusalén estaban confabulando, que era amenazas, amenacémosles para que no hablen, para que no digan la verdad, para que no defiendan el nombre de Jesús, para que no le digan al pueblo la verdad que conocen, que han recibido. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, en ninguna manera, ni por WhatsApp, ni por nada. En ninguna manera les hablasen, les enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzgad si es justo. Creed vuestra mentira antes que la verdad. ¿Es justo? Y dice, porque no podemos dejar de decir lo que sabemos, lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decirlo, aunque nos matéis. No lo vamos a hacer. Es la primera iglesia. Este era el carácter de los apóstoles. No importa si es la autoridad, no importa si es quien sea, no lo vamos a dejar de decir. Conocemos la verdad y es la única oportunidad de ser libres. Si no somos libres para decir la verdad, hemos dejado de ser libres. ¿Podemos entender eso? Vamos un poquito más adelante, versículos 29 y 30 de Hechos 4. Mira la reacción de los discípulos. Vamos a orar, porque ellos llegan después a la iglesia y dicen, bueno, sí, nos arrestaron, nos han amenazado, nos han prohibido que hablemos en el nombre de Jesús. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a orar. Muchos cristianos habrían dicho, vamos a orar que el Señor nos muestre maneras de llevar esto de otra forma con el Evangelio para no ofender a nadie. ¿Sí? Vamos a orar que el Espíritu Santo nos guíe de una manera que nadie se moleste. ¿No? Ese es el problema de la iglesia de hoy. ¿Cómo hacerlo para que nadie se moleste? Y leemos aquí, esta es la oración. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo valor hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado este tipo de oración, no están diciendo, Señor, mira que esto se está poniendo muy feo, a ver cómo lo podríamos hacer, enséñanos una manera así más, un poco más disimulada. No. Dice que cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Cuando defendemos la verdad, cuando defendemos la verdad con todo nuestro corazón, yo te aseguro que Dios va a hacer que el mundo tiemble. Va a hacer que el mundo tiemble. Pero si no resistimos las presiones, si enseguida nos venimos abajo, si enseguida entramos en temor porque hay amenazas, si enseguida decimos, ay, pues, y vamos corriendo acobardados, huyendo, perdonadme, pero no estamos preparados para estos tiempos. ¿No? Piénsalo bien.
No sea que hayas corrido un tramo largo en tu vida como cristiano y cuando llegue la prueba final, cuando tengas que hacer ese tipo de resistencia, te vengas abajo y pierdas todo tu esfuerzo, toda tu carrera. Así son las cosas. Luego se repite un poquito parecido a eso en Hechos 5. Creo que todos lo conocemos porque de nuevo se repitió el asunto. Y que leemos en el versículo 27 al 29, lo pasamos rápido. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, delante de las autoridades, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¡Qué hipócritas! Porque ellos mismos delante de la cruz habían dicho que la sangre de este hombre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ahora están culpando a los discípulos de echar la sangre sobre ellos. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron algo muy sencillo, cortante: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No importa quiénes sean esos hombres, si es un rey, si es un gobernante, si es un potentado, si tiene medio mundo controlado en sus manos, si es la máxima jerarquía de la ONU, no importa quién sea, si es de la OMS o de donde sea, no importa eso. Lo que importa es si está en la verdad o en el error. Si está de acuerdo con la voluntad de Dios o en contra. Lo importante es si la palabra de Dios lo avala o no. Eso es lo importante. ¿Estamos dispuestos a respaldar esta declaración de Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso define la resistencia. Porque ¿qué es la resistencia? Vemos en el libro de los Hechos cómo resisten la idolatría. ¿Sabes que hubo un momento en que quisieron adorar a Bernabé y a Pablo? Porque pensaron que Bernabé era Júpiter, estaban en un pueblo pagano, y pensaron que Bernabé era Júpiter que se había aparecido allí. Y Pablo pensaron que era Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. Y trajeron ofrendas, y trajeron todo para adorarles. Muchos lo hubieran aprovechado. Muchos hubieran dicho: pues sí, venga, danos más ofrendas. Danos más. Muchos lo habrían hecho. Pero no lo hicieron. Se rasgaron sus vestiduras y se lanzaron a la multitud diciendo: no hagáis esta barbaridad. Somos hombres como vosotros. Venimos aquí en el nombre de Dios para que os convirtáis de todo esto a la verdad. Resistieron, no cayeron en el engaño, no había manera de comprar a los apóstoles. No había manera de hacerles ceder, no tenían precio. Sabía que habían sido comprados por la sangre de Cristo. Y a veces la confrontación venía en la iglesia y a veces era persecución satánica directa, como les pasó en Hechos 16. Los apóstoles tuvieron que aprender a resistir firmes y nos enseñaron esta verdad. La resistencia de un cristiano, la resistencia cristiana, es una capacidad divina, es algo que Dios da, viene de Dios,
No es una resistencia que nosotros, no es una fuerza, un poder, un don que nosotros podamos desarrollar. Es algo divino, es algo que adquirimos por medio de la comunión con Dios, por medio de la comunión con su palabra. Y que nos ayuda, nos da capacidad para resistir toda forma de oposición a la verdad. Toda forma de oposición a la verdad, asumiendo responsabilidad, porque hemos adquirido convicciones que no se venden, hemos adquirido convicciones firmes, convicciones en la verdad. Por tanto, las podemos defender hasta las últimas consecuencias. ¿Tenemos nosotros ese tipo de convicción? ¿Estamos dispuestos a resistir hasta el fin? Amén. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿estoy yo así de seguro, de firme? ¿Mi convicción es así de fuerte? ¿O tengo que trabajarlo? Tengo que seguir llenándome de esa convicción. Tengo que seguir defendiendo la verdad, entrenándome en ello. Porque si cedo a la más mínima, ¿qué me pasará cuando venga un problema más grande? ¿Seguiré siendo la resistencia o habré sucumbido? ¿Podemos orar por eso? Padre, te damos las gracias por tu palabra tan poderosa, Señor, tan llena de convicción por la verdad, tan llena de ti, por tu palabra que es vida, vida eterna, vida abundante. Señor, ayúdanos a ser santificados en tu verdad, que penetre en nuestra mente, en nuestro corazón, que transforme, que arranque, que quite de nosotros toda forma de engaño, de mentira. No importa si lo hemos recibido del mundo, si lo hemos recibido de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, si lo hemos recibido de la misma iglesia, porque han sido engañados a creer erróneamente, a tomar por verdadero lo falso. Señor, ayúdanos a adquirir un compromiso firme solamente contigo y con tu palabra, para vivirla, para hacerla, para estar sometidos a ti, para estar tan llenos de ti, Señor, que pudiéramos, que podremos ir a la cruz y morir allí juntamente contigo, porque hemos creído, porque nos has hecho resistentes, porque podemos permanecer firmes hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén. Dios os bendiga.